Los cuentos infantiles de Tío Pinocho. ¿Listos para un mundo de fantasía y diversión? Soy Tío Pinocho y tengo un montón de cuentos maravillosos para compartir con ustedes. Prepárense para reír, aprender y dejar volar su imaginación con cuentos que tienen una gran moraleja. Acompáñenme en esta aventura mágica. Que comience la función. A continuación, el cuento número 1. ¿Alguna vez has imaginado cómo se siente un meteorito que nunca ha tocado nada? En un rincón olvidado del universo, uno de ellos viajaba sin rumbo ni destino. Su nombre era Corby, una roca pequeña, luminosa y con una grieta en forma de sonrisa. Llevaba 1000 años surcando galaxias sin detenerse jamás. Corby veía planetas bailando en armonía, lunas girando en parejas y estrellas abrazadas por la gravedad. Pero él, siempre estaba solo. A veces intentaba hablar con los cometas, pero eran demasiado rápidos. Los satélites artificiales solo repetían mensajes sin alma. Un día, Corby pasó cerca de una nebulosa azul donde el polvo estelar brillaba como fuego frío. Allí oyó una voz distinta, suave y temblorosa. ¿Quién eres?, preguntó Corby con curiosidad. Soy Luma, una chispa de supernova que no quiso desaparecer del todo, respondió la luz. Luma no tenía cuerpo, pero podía cantar. Su voz hacía vibrar los anillos de Saturno y acariciaba los asteroides más duros. Corby se quedó flotando cerca de ella. Por primera vez, alguien no desaparecía en un segundo. Se sentía visto, escuchado, importante. Día tras día, flotaron juntos. Corby le contaba historias de los sistemas que había cruzado. Luma le cantaba los colores que ella ya no podía ver. ¿Tienes un hogar?, preguntó Corby. No, respondió Luma. Fui parte de una estrella que explotó. Ahora solo soy lo que queda del recuerdo. Esa noche, Corby sintió algo dentro. No era fuego ni velocidad. Era una chispa cálida, diferente. ¿Era eso, compañía? Pero cuando despertó, Luma estaba más tenue. Te estás apagando, dijo Corby preocupado. Sí, susurró ella, mi tiempo se agota. No, debes quedarte, gritó Corby. Eres la única que me ha hablado, la única que me entiende. Luma brilló débilmente, por eso te elegí. Corby, desesperado, aceleró hacia una estrella cercana. Tal vez su calor pueda darte más energía, dijo, decidido a no perderla. Cruzaron meteoros, agujeros de gravedad, campos de radiación. Luma estaba cada vez más débil. No lo lograré, murmuró. Si puedes. Yo nunca llegué a ningún lado, pero esta vez tengo una razón, dijo Corby, y apretó cada partícula hacia adelante. Justo antes de llegar al borde solar, Luma se apagó por completo. Corby quedó en silencio, con el corazón de roca temblando. Pero algo ocurrió. De la grieta en Corby surgió un pequeño resplandor. Luma no había muerto, se había escondido en su interior. ¿Luma?, preguntó Corby, asombrado. Estoy aquí, en ti. Ya no soy una chispa suelta. Ahora somos uno, respondió su voz desde adentro. Desde ese día, Corby brillaba con una luz azul tenue. No necesitaba más compañía. Luma vivía en cada giro, cada trayecto, cada historia. Mientras cruzaba constelaciones, contaba los planetas sobre una chispa que no se rindió y sobre una roca que nunca dejó de buscar. El universo, al escucharlos, les abrió rutas nuevas, túneles gravitacionales, portales magnéticos, caminos invisibles a los ojos comunes. Un día, se toparon con una nube de polvo cósmico que se había transformado en criaturas suaves como plumas, los nebolinos. ¿Tienes una luz dentro de ti?, preguntaron los nebolinos. Corby asintió, y la luz de Luma iluminó sus rostros flotantes. Entonces puedes guiarnos. Llevamos siglos perdidos, dijeron. Y así, Corby se convirtió en faro para los errantes del cosmos.
Cada ser que encontraba dejaba una historia, una chispa, un recuerdo. Corby no solo llevaba a Luma, ahora era hogar para muchos. A veces, extrañaba aquellos días de soledad silenciosa. Pero al mirar dentro, y escuchar la risa de Luma, sabía que todo había valido. Porque ya no era un meteorito perdido, era un viajero con propósito, un cuentacuentos del espacio profundo. Y cada vez que pasaba cerca de un planeta dormido, dejaba una estela que susurraba, no estás solo. Alguien ya hizo este camino por ti. Ahora todos lo conocían como Corby el Brillante, el meteorito que había aprendido a brillar desde adentro. Moraleja, la verdadera luz no siempre viene de fuera, a veces nace del vínculo que creamos con quienes nos acompañan. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 2. ¿Qué harías si un día un submarino apareciera en tu bañera? Eso fue lo que le pasó a Lupo, un pez globo curioso con un corazón aventurero. Lupo no vivía en el mar, sino en una pecera enorme dentro de un acuario abandonado. Pero soñaba con explorar el océano real. Una mañana, mientras practicaba inflarse frente al espejo, escuchó un eclonk metálico proveniente del fondo de la pecera. Al acercarse, vio una escotilla dorada que antes no estaba ahí. Un diminuto submarino flotaba justo entre las piedras. De la escotilla salió una criatura de ojos largos y cuerpo gelatinoso. «Soy Mora, medusa ingeniera, ¿listo para una misión submarina?» Lupo dudó. ¿Salir de su pecera segura? Pero el brillo en los ojos de Mora le dio confianza. Dio una vuelta, y aceptó. Juntos se sumergieron por un tubo de drenaje secreto que llevaba directo al mar. El submarino era más grande por dentro. Navegaron entre corales danzantes, cardúmenes luminosos y ruinas submarinas que contaban historias en burbujas. De pronto, una voz rasposa sonó por la radio: «Submarino 9, regreso urgente. Hay una falla en el corazón del océano». Lupo y Mora miraron el radar. Un remolino gigante se formaba cerca del trono de sal, el lugar donde nacen las corrientes marinas. Si el trono se desactiva, las corrientes se detendrán y el océano se adormecerá para siempre, explicó Mora preocupada. Apresuraron el paso. A mitad del trayecto, una figura bloqueó el camino. Era una roca, no, una tortuga gigante dormida. Es Cora, la guardiana del paso. Solo despierta con una historia verdadera contada desde el corazón, murmuró Mora. Lupo infló sus mejillas y habló. Le contó a Cora sobre su vida en una pecera sin mar, pero con sueños que nadaban lejos. Cora parpadeó, bostezó y se apartó. Los sueños sinceros abren caminos invisibles, dijo volviendo a dormir. El submarino pasó justo a tiempo. El remolino crecía. Las algas se enrollaban como espaguetis gigantes. Llegaron al trono de sal. Pero algo estaba mal. El trono estaba vacío. La perla de corrientes no estaba allí. Mora miró el radar. Hay una señal dentro del submarino, pero no nuestra. Lupo tragó agua. ¿Un polizón? Revisaron la cámara trasera y encontraron a un pequeño cangrejo llamado Doko, cubierto de mapas y brújulas robadas. Solo quería encontrar el corazón del océano y pedirle un deseo, volver a ser valiente, dijo Doko encogido. Mora se enojó. Robaste la perla sagrada. Pero Lupo lo miró diferente. Tal vez no robó, solo no sabía cómo pedir ayuda. Doko, arrepentido, entregó la perla. Lupo la colocó en el trono justo cuando el remolino tocaba el borde del abismo. El mar se iluminó. Corrientes cálidas, frías y chispeantes volvieron a bailar. Peces saltaron de alegría. Podrías haber destruido todo, dijo Mora a Doko. Lo sé, respondió el cangrejo. Y por eso quiero aprender a cuidar, no a temer.
Volvieron al submarino. Esta vez, Lupo ya no era el mismo pez globo que vivía en una pecera con sueños lejanos. ¿Volverás al acuario?, preguntó Mora. No, sonrió Lupo. Quiero explorar. Tal vez abrir mi propio mapa algún día. Doko se unió a ellos. Aprendió a leer estrellas marinas y a confiar en sus patas pequeñas pero decididas. El submarino zarpó hacia nuevas zonas misteriosas del océano, donde se rumoreaba que las piedras cantaban. Detrás de ellos, Cora abrió un ojo y susurró: a veces, perderse un poco es la única forma de encontrarse por completo. Lupo miró el horizonte submarino. Ya no soñaba con el mar, ahora lo habitaba, lo sentía y lo transformaba. Moraleja: los sueños más grandes comienzan cuando te atreves a salir de tu pecera y ayudas a otros en el camino. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 3. ¿Qué harías si un día tu taxi empezara a hablarte? Eso le ocurrió a Tadeo, un taxista que trabajaba en la ciudad más gris del mundo. Su taxi, al que llamaba Trompo, era viejo, amarillo y siempre olía a menta. Pero esa mañana, emitió un susurro: ¿vamos por una aventura? Tadeo miró a su alrededor. No había nadie más. Se rió nervioso y respondió: ¿fuiste tú? Y el volante vibró en señal de afirmación. Trompo arrancó solo, sin que Tadeo tocara el pedal. El taxista, atónito, solo pudo sujetarse fuerte mientras salían de la ciudad. Pronto, la calle se volvió de cristal y los edificios desaparecieron. Estaban en una carretera flotante entre nubes moradas. En medio del camino, una figura brillante apareció. Era una pasajera, una tortuga con sombrero y maletín. Buenas tardes, ¿podría llevarme al faro de los pensamientos olvidados?, dijo con voz dulce. Tadeo, sin saber si soñaba, asintió. Trompo giró y tomó una curva que no estaba antes. Pasaron por un campo de relojes gigantes que marcaban diferentes horas. La tortuga miró uno y dijo: ese era el cumpleaños de mi madre. Tadeo quiso preguntar más, pero algo lo detuvo: un cruce con señales que cambiaban solas. ¿Cómo sabes el camino?, murmuró. Trompo respondió con la radio: sigo los pensamientos que nadie recuerda. El taxi se detuvo frente a un bosque donde los árboles susurraban nombres perdidos. Aquí debo bajar, dijo la tortuga. Gracias por el viaje. Le dejó una pluma dorada en el asiento. Cuando volvió al taxi, Tadeo se sintió diferente, como si algo se hubiese despertado en él. Trompo arrancó solo otra vez. Esta vez, sin pasajeros, pero con rumbo claro. Pasaron por un túnel donde flotaban memorias, brisas de infancia, dibujos olvidados, abrazos antiguos. Tadeo vio uno propio, su primer dibujo de niño, un taxi volador. Al salir del túnel, una libélula gigante los esperaba con lentes y maletín. ¿Libre?, preguntó. ¿A dónde vas?, preguntó Tadeo. Al acantilado donde nacen los suspiros, respondió la libélula. Trompo rugió y voló, literalmente. Las ruedas no tocaban tierra. Mientras avanzaban, la libélula contaba historias en reversa, del final al inicio. El cielo cambió de color con cada palabra: naranja con la risa, azul con la tristeza, verde con el perdón. Al llegar al acantilado, la libélula dejó una nota en el espejo retrovisor. Recuerda quién eras antes de olvidar. Entonces Trompo frenó en seco. Tadeo abrió los ojos y estaba frente a su casa. Todo parecía normal. Pensó que había sido un sueño. Pero la pluma dorada y la nota seguían ahí. Al día siguiente, cada pasajero que subía al taxi traía una historia diferente, y recordaba algo que había olvidado.
Una niña recordó su risa, un abuelo recordó su primer beso, y un pájaro recordó su canción favorita. Trompo ya no era solo un taxi. Era un vehículo de recuerdos perdidos y sueños encontrados. Y Tadeo, sin saber cómo, se convirtió en el conductor de las historias invisibles del mundo. Su ruta ya no seguía calles comunes, sino emociones, secretos y momentos detenidos en el tiempo. Moraleja: a veces, para encontrarte, necesitas perderte en lo que olvidaste. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 4. ¿Te imaginas un volcán que, en lugar de lava, lanza mariposas al cielo? En una isla olvidada, eso sucedía cada primavera. Pero un año, dejó de hacerlo. En el centro de la isla vivía Bumo, un pequeño dragón hecho de cenizas suaves. Su hogar estaba dentro del volcán, al que todos llamaban Luma. Nadie sabía que Bumo era el guardián de las mariposas mágicas. Cada una nacía de una chispa de alegría que él encontraba en los sueños de los niños. Cada vez que un niño reía mientras dormía, una mariposa de colores surgía del cráter, volando libremente por el mundo. Pero una noche, Bumo sintió algo extraño. Las mariposas no salieron. El cielo amaneció gris. Y ningún niño soñó. Preocupado, Bumo bajó al valle para buscar respuestas. Allí conoció a Lula, una tortuga albina que nunca dormía. Lula le explicó que una tristeza muy grande había cubierto los sueños. Algo llamado miedo invisible se había esparcido por la isla. ¿Miedo invisible?, preguntó Bumo. Lula asintió. Está en todas partes, pero no se ve. Solo se siente, y apaga los sueños. Bumo decidió buscar el origen del miedo. Voló entre montañas, ríos y cuevas. En cada lugar, los niños evitaban dormir. En la cima de la montaña neblinosa, encontró una criatura extraña, una nube oscura con ojos dormidos. Era Silus, el devorador de sueños. Los niños dejaron de creer en cosas bonitas, dijo Silus. Y yo crezco cuando olvidan imaginar. Bumo sintió un temblor dentro de su pecho. El volcán también estaba triste. Luma ya no podía crear mariposas sin sueños alegres. ¿Y si pudiéramos recordarle a los niños cómo imaginar?, pensó Bumo. Lula, que lo había seguido, movió su cabeza con entusiasmo. Decidieron hacer algo loco, contar cuentos al viento. Historias tan curiosas que llegarían a las ventanas de cada casa. Por las noches, Bumo y Lula volaban mientras narraban aventuras imposibles. La voz del dragón tenía fuego, la de Lula era calma. Un erizo que aprendió a volar con hojas, decían. Un pez que nadaba en el cielo. Y así, algo empezó a cambiar. Los niños escuchaban, aunque no lo sabían. En sus sueños, las historias florecían. Risas tímidas salían entre suspiros dormidos. La primera mariposa brotó una mañana sin que nadie lo notara. Luego 2, luego 10. El cielo empezó a brillar de nuevo. Pero entonces, Silus se volvió más grande. No dejaré que me borren, y gritó, extendiendo una neblina sobre toda la isla. Bumo sintió que debía hacer algo. Así que voló directamente al corazón de la neblina. Lula lo miró desde abajo, conteniendo el aliento. «Recuerda algo feliz», gritó Lula. «Algo tuyo». Bumo cerró los ojos, y recordó la primera vez que una mariposa rió con él. Con ese recuerdo, su cuerpo brilló como lava pura. Lanzó un rugido que partió la neblina. Silus se encogió hasta desaparecer. El volcán tembló con alegría. De su cráter salieron miles de mariposas que no solo eran coloridas, también cantaban. Cada una llevaba un sueño en sus alas. Iban de casa en casa, dejando chispas de imaginación en cada almohada.
Lula rió tanto que su caparazón se volvió dorado por un momento. Lo lograste, Bumo, dijo. Y sin quemar nada. Los niños, al despertar, ya no tenían miedo de soñar. Los cuentos al viento seguían, y el cielo nunca volvió a estar vacío. Bumo regresó al interior de Luma. Esta vez, no para esconderse, sino para cuidar los sueños que estaban por venir. Lula construyó una casita en una roca flotante, desde donde seguía inventando historias con su voz tranquila. Cada año, el volcán lanzaba mariposas más brillantes, más valientes, más curiosas, hechas de los sueños más profundos. Incluso Silus, ya pequeño y cansado, aprendió a soñar. Descubrió que también podía crear, si se atrevía a imaginar. Moraleja: cuando dejamos de soñar, el miedo crece. Pero basta una historia, una risa o una mariposa, para volver a iluminar el cielo. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 5. ¿Te imaginas despertar en un lugar donde las casas, árboles y hasta el cielo están hechos de páginas de libros? Eso le pasó a Filo, un erizo con gafas cuadradas. Filo no recordaba cómo había llegado allí. Solo sabía que cada paso crujía como si caminara sobre hojas recién arrancadas de un cuento. A su lado, flotaba una libélula azul llamada Coma, que hablaba en susurros de poesía y puntuación. «Estás en Bibloris», le dijo, «la isla de papel». Filo tocó un árbol y notó que cada hoja tenía palabras diferentes. «Todo aquí es historia viva», explicó Coma. «Si lo lees, cambia». Curioso, Filo leyó una hoja, un erizo valiente descubrió un pasaje oculto. Al instante, apareció un túnel bajo sus patas. «Funciona», gritó emocionado. Coma aleteó más rápido. Pero cuidado, no todas las historias quieren ser descubiertas. Bajaron por el túnel y llegaron a una sala subterránea donde un muro estaba formado por portadas antiguas. Todas temblaban como si tuvieran miedo. Allí conocieron a Margot, una marioneta sin hilos que escribía cuentos con lágrimas de tinta. «No deben seguir leyendo», advirtió. Filo insistió. «¿Por qué?» Margot suspiró, «Bibloris guarda un secreto. Hay una historia prohibida. Si alguien la abre, el papel se rompe». Sin escuchar, Filo se acercó a una gran puerta con letras doradas. «La historia del olvido», leyó en voz alta. La puerta se abrió sola. Dentro, el mundo era blanco. Sin palabras, sin color. Era el vacío de una historia no escrita. Filo dio un paso, y desapareció. Coma gritó, pero fue inútil. Solo quedó su eco flotando entre páginas en blanco. Margot lloraba tinta más densa que nunca. «Debemos salvarlo», dijo Coma. Margot asintió. «Solo hay una forma, crear una historia nueva que lo traiga de vuelta». Juntas, comenzaron a escribir. Había una vez un erizo curioso que entendió que algunas palabras deben esperar su tiempo. Con cada frase, el blanco se tiñó de vida. Apareció un cielo, luego montañas, luego Filo, aunque algo había cambiado. Filo ya no era solo lector. Ahora podía escribir historias con su mente. Pero había perdido algo, la capacidad de leer el pasado. «¿Qué significa eso?», preguntó. Margot respondió, «Cada historia tiene un precio. Para escribir tu camino, debes dejar de mirar atrás». Filo aceptó el trato. Tomó una pluma que flotaba entre nubes de tinta y empezó a trazar un nuevo sendero en Bibloris. Su primer cuento fue sobre una marioneta que reía por primera vez. Margot lo abrazó y sintió, por fin, que no era solo papel. A partir de ese día, Bibloris cambió. Los libros ya no solo se leían, también se compartían y se escribían en conjunto.
Las casas de páginas comenzaron a cantar por las noches. El viento susurraba cuentos antiguos a quien se atreviera a escucharlos. Los árboles empezaron a mostrar palabras según las emociones del lector. Algunos lloraban, otros reían. Todos eran únicos. Filo se convirtió en el guardián de las historias vivas. Protegía que ninguna historia fuera leída antes de estar lista. Pero un día, Coma notó algo extraño. Una esquina de la isla comenzaba a quemarse, sin fuego, solo por olvido. ¿Qué está pasando?, preguntó Filo. Margot respondió temblando: alguien fuera de Bibloris está dejando de creer en los cuentos. Filo comprendió el nuevo peligro: si los niños olvidaban leer con el corazón, Bibloris desaparecería. Así nació su plan: enviar cuentos secretos escondidos en sueños, para que todos los niños del mundo soñaran con Bibloris. Cada noche, Coma volaba con una gota de tinta brillante y dejaba una historia en la almohada de un niño curioso. Y poco a poco, Bibloris volvió a crecer. Porque mientras exista alguien que imagine, una página nueva siempre podrá nacer. Filo escribió su cuento más especial y lo guardó en el centro de la isla, para quien aún cree en lo invisible. Moraleja: cada historia vive mientras alguien quiera imaginarla. Las palabras tienen poder, pero el verdadero poder es creer en ellas. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 6. ¿Alguna vez has escuchado una almohada que susurra por las noches? En el rincón de una habitación olvidada, una así esperaba a alguien que supiera escuchar. Tilo, un erizo con gafas rojas, llegó al orfanato con una maleta vacía y un corazón inquieto. Nadie hablaba mucho con él, excepto la almohada de la habitación 9. Era suave, celeste, y tenía un bordado dorado que decía: duerme, pero escucha. Tilo la encontró extraña, pero esa noche decidió abrazarla fuerte. Al cerrar los ojos, una voz suave le susurró: no temas, sé lo que escondes. Tilo se sentó de golpe. ¿Había sido un sueño? A la noche siguiente, la almohada volvió a hablarle: los pensamientos no deben quedarse solos. Cuéntamelos. Tilo no sabía si reír o llorar. Tilo probó susurrarle un secreto: extraño a mi mamá. La almohada se calentó y le respondió: ella aún vive en lo que recuerdas. Desde entonces, cada noche hablaban. La almohada no juzgaba, solo respondía con calma y cariño. Pronto, Tilo dejó de tener pesadillas. Un día, otra niña nueva llegó al orfanato. Se llamaba Sisi, y tenía una oreja que brillaba con la luna. Tilo le sonrió por primera vez. ¿Tu almohada también habla?, le preguntó curioso. Sisi lo miró raro. ¿Qué dices? Eso no existe, respondió con una risa nerviosa. Tilo dudó. ¿Acaso solo él escuchaba esas palabras nocturnas? Esa noche, la almohada guardó silencio por primera vez. Desconcertado, Tilo le rogó: ¿estás ahí? Pero solo escuchó el crujido del viento tras la ventana. Algo se sentía diferente, más frío. Al día siguiente, Sisi lloraba. Decía que su almohada estaba húmeda cada mañana. Debe ser por las lágrimas que no dejó salir, murmuró. Esa noche, sin pensarlo, Tilo le ofreció su almohada. Pruébala tú. Tal vez te ayude, como me ayudó a mí. Sisi aceptó y se la llevó a su cuarto. Tilo no durmió bien. Sin su almohada, los sueños eran grises y confusos. Pero al amanecer, Sisi lo buscó con los ojos brillantes. Tilo, me habló. Me dijo que la tristeza también florece cuando se comparte. ¿De verdad escuchabas eso todas las noches? Tilo asintió. Ambos se sentaron bajo la ventana, dejando que la luz de la luna los envolviera en un silencio cómodo.
Decidieron turnarse la almohada cada noche. Y así, los susurros llegaron también a otros niños. Siempre cálidos, siempre sabios. Pronto, la habitación 9 se volvió especial. Todos los que dormían allí decían sentir menos miedo y más sueños con colores. Pero una mañana, la almohada ya no estaba. Solo quedó un mensaje bordado en la colcha: ahora saben escuchar. ¿Quién se la llevó?, preguntó Sisi. Nadie lo sabía. Pero en el fondo, ambos comprendían que su misión había terminado. Tilo volvió a usar su vieja almohada, pero ya no la necesitaba para entender sus emociones. Había aprendido a escucharse. Sisi comenzó a escribir cuentos con los susurros que recordaba. Los leía en voz alta y todos los niños querían escucharlos. Un día, un pequeño sin nombre llegó al orfanato. Sisi le ofreció un cojín nuevo y le dijo: ponlo bajo tu oído, y escucha. Esa noche, el niño susurró: estoy solo. Y aunque no hubo respuesta audible, al despertar, tenía una sonrisa que antes no conocía. Desde entonces, se decía que algunas almohadas susurraban, pero solo a quienes hablaban con el corazón abierto. Lo curioso era que ninguna era mágica. La verdadera magia estaba en compartir lo que dolía. Tilo y Sisi crecieron, pero nunca olvidaron los susurros que los ayudaron a encontrar paz. De vez en cuando, enviaban almohadas bordadas con frases suaves a otros orfanatos, sin decir quiénes eran. Nadie sabía de dónde venían. Solo que llegaban justo cuando alguien más las necesitaba. Y en cada una, un mismo bordado: duerme, pero escucha. Moraleja: escuchar nuestras emociones y compartirlas puede sanar más que el silencio. La ternura también se aprende. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. A continuación, el cuento número 7. ¿Y si existiera una estación de tren que solo aparece cuando nadie la está mirando? Eso fue lo que descubrió Numa, una niña que odiaba esperar. Numa vivía en una ciudad llena de relojes, pero ella siempre llegaba tarde. Detestaba seguir horarios y mucho menos hacer fila. Una noche, escapó de casa con su mochila azul, decidida a encontrar un lugar donde el tiempo no mandara en nada ni en nadie. En medio del parque, vio una señal oxidada que decía: estación paralela solo para impacientes. Le pareció un chiste, hasta que el suelo vibró. De la nada, un tren transparente se detuvo frente a ella. Flotaba levemente sobre los rieles y no hacía ningún ruido. Numa subió sin pensar. El vagón era morado por dentro, con asientos flotantes y ventanas que mostraban paisajes que cambiaban de color. El único pasajero era un pez globo con sombrero. Leía un libro de aventuras al revés. ¿Primera vez en un tren de mundos?, preguntó. ¿Mundos?, repitió Numa. Esto solo va al centro, ¿no? El pez infló sus mejillas. Aquí no hay centro. Solo destinos olvidados. El tren aceleró, atravesando túneles de papel, cielos líquidos y nubes de espejos. Cada parada era un mundo con sus propias reglas. En uno, las palabras eran comida. En otro, los árboles caminaban. En uno más, las casas se escondían de los habitantes. Numa reía con cada nuevo sitio, sin importar la hora ni el lugar. Por primera vez, no necesitaba mirar un reloj. Pero entonces, el tren se detuvo bruscamente. Las puertas no se abrieron. Una voz dijo: llegamos al último lugar. ¿Último? ¿Qué significa eso?, preguntó Numa. El pez ya no estaba. Solo había una llave flotando sobre su asiento. Tomó la llave y bajó. Estaba en una estación vacía, con letreros en blanco y un aire que sabía a olvido. Caminó por andenes infinitos.
No había trenes, ni gente, ni caminos claros. Solo silencio y eco. Una pantalla encendida le mostró su rostro, pero mucho más viejo. «¿Y si te quedas para siempre?», murmuró una voz desde el aire. Numa sintió frío. Empezó a correr, buscando el tren, la salida, el pez, cualquier señal. Pero todo parecía girar en círculos. Gritó, pateó una piedra y cayó. Bajo sus manos, apareció una pequeña puerta con forma de reloj. Usó la llave y entró. Dentro, vio su vida, momentos que había perdido por correr tanto. Amigos que esperaban, brisas que no escuchó. Comprendió que su prisa la había alejado de todo lo que sí importaba. Su corazón se sintió apretado. «Quiero regresar», dijo al vacío. «Volveré. Esta vez con calma». El tren apareció de nuevo, pero era distinto, más brillante, más firme, con una brújula en cada vagón. Numa subió, pero ya no tenía la mochila azul. En su lugar, llevaba un cuaderno vacío. El pez globo la saludó con un guiño. «¿Lista para volver con lo que aprendiste?». Esta vez, el tren no voló ni giró. Fue recto, firme, directo a casa. Numa miraba por la ventana con una sonrisa serena. Despertó en su habitación, con barro en los zapatos y la llave en la mano. El reloj marcaba las 7. Bajó a desayunar sin correr. Su madre la miró sorprendida. «Hoy llegaste temprano». Numa sonrió. «Es que ya no quiero perder los trenes que sí importan». Desde entonces, cada vez que veía una estación vacía, la miraba con más atención, por si acaso. Y a veces, creía ver un pez globo en las ventanas del tren urbano, leyendo su libro al revés. Moraleja: a veces, correr sin mirar nos hace perdernos los trenes más importantes, los momentos, los amigos y los recuerdos. Nos vemos muy pronto con más cuentos mágicos que te llevarán a mundos increíbles. Y así termina esta mágica colección de cuentos infantiles. Recuerda que cada historia tiene un pequeño tesoro escondido, una enseñanza, una emoción o una sonrisa. Gracias por acompañarnos en esta aventura de sueños, historias y fantasía. Nos vemos en el próximo viaje imaginario, donde todo puede suceder.